Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que está generando acontecimientos en pleno desarrollo. Para empezar la semana no está nada mal desde el punto de vista noticioso y además de no estar mal desde el punto de vista noticioso, está pletórica, diferentes y muy importantes temas. Hoy quiero volver sobre un tema que parece reiterativo, pero por algo le habíamos dado tanto. Recuerden esto. Aquí está el legendario pasaje del Bósforo. El borde occidental de Turquía, viene el Mar Negro, fundamental para los intereses de Moscú, la flota del Mar Negro, poder salir al Mediterráneo a través del Bósforo. El Bósforo tiene la particularidad de que de un lado está Europa y del otro lado Asia. Pero además, miren, Crimea, desde 1853 se vienen dando con todos los imperios por el control de Crimea, pero que no es Crimea, es todo lo que representa dominio de mares estratégicos, ¿no? Aparte de la situación de Medio Oriente, de la cual también hablaremos, ¿recuerdan cuántas veces, hablando de Irak, decíamos, hasta el cansancio, ¿no? Chiitas al sur, cuando estaba Saddam Hussein, y este era un país de un estándar de vida envidiable y que vivía todo el mundo en santa paz, ¿no? Pero claro, era demasiado independiente Saddam Hussein. Chiitas al sur, sunitas al centro, que eran los de Saddam, y kurdos al norte. Los kurdos ahí se les permitía tener, y eso lo viví personalmente, ¿no?, su propio parlamento, sus propios medios de comunicación, hablar su propio idioma, cosa que no les permitían en Turquía, ¿no? Y cuando Irán quería presionar a Bagdad, armaba a los kurdos. Cuando las transnacionales petroleras querían presionar a Saddam Hussein, armaban a los kurdos. Total que los kurdos se fueron expandiendo por toda esta zona y ahora también son noticia en Turquía. Y ya verán cómo y por qué. Tantas veces que los nombramos, ¿no? Bueno, los kurdos, además de luchar, pues son unos guerreros que nunca se dan por vencidos. Además de luchar, ahora tienen serias posibilidades de marcar historia políticamente. Y los acontecimientos en pleno desarrollo que les vamos a mostrar así lo confirman. En principio, hablemos de las consecuencias de un democrático uso de las urnas y de una muy intensa movilización de las elecciones parlamentarias en Turquía. Well, this is about the restrictive policy of police and also of the politicians, because they don't want people to march. Esto que estamos viendo no es más que el reflejo de cómo están cambiando las cosas. Multitudinarias protestas en Alemania, de las cuales ya hablaremos, pero el G7 es lo que tiene a esta gente, Estoy muy ofendida, muy enojada. Otros dicen, Washington permitirá un Kosovo en casa, en Texas allanan el camino para la separación de Texas de Estados Unidos, multitudinarias protestas en Alemania contra la cumbre del G7, que es lo que estamos viendo, y en general lo que estamos viendo es Garmisch-Partenkirchen, el lugar donde se reunieron los pesos pesados de la economía del G7, y el pueblo que tiene conciencia y que ya está harto de que le manejen a gusto los grandes y poderosos, salió a protestar. Lo más suave que decían era, abajo el capitalismo, estoy harto, queremos verdadera democracia, ¿no? Un vocero de Paren al G7, el Mao, Simon Ernst, decía, bueno, esto es acerca de la política restrictiva de la policía que está al servicio de los políticos y ya no quieren que la gente marche. ¿Y por qué cubren sus rostros? Están filmando todo. Nos van a entender por qué la gente quiere cubrir sus rostros, porque nos filman para después reprimirnos. ¿Acaso no tenemos derecho a protestar pacíficamente? Como lo quieran ver, con la protesta reciben a los líderes del G7, los más grandes representantes del capitalismo moderno en Alemania.
Garmisch-Partenkirchen, y uno diría, ¿viven tan mal los alemanes como para protestar así? Están contra el sistema y están claros. Los manifestantes se enfrentaron a la policía este fin de semana en la ciudad turística alemana de Garmisch-Partenkirchen, en medio de una masiva protesta en rechazo a la reunión de los pesos pesados del capitalismo, los líderes del grupo de los 7 países más industrializados del mundo, que comenzaban ayer domingo en un lujoso complejo hotelero donde se armó la de San Quintín. La policía respondió arrojando gas pimienta, pero en cantidad, ¿no? Cuando un grupo de manifestantes intentó romper el cordón de contención. Escaramuzas y al menos un manifestante evacuado por paramédicos. Unas conservadoras cifras de la policía dicen que no menos de 3.600 personas, los organizadores dicen que no menos de 4.500 se congregaron allí, viniendo de todas partes de Alemania. Los agentes superaban masivamente el número de manifestantes en la pintoresca ex sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, ubicado a los pies de la montaña Zugspitze, la más alta de Alemania. 17.000 policías alemanes se desplegaron cerca del lugar donde se celebra la cumbre en los Alpes bávaros y otros 2.000 policías austríacos se ubicaron cerca de la frontera común. Es decir, se movilizaron 19.000 policías ante la indignación de la gente por el manejo de los que hacen de la economía lo que les da la gana. Greenpeace utilizó métodos un poco más modernos como los rayos láser para aprovechar los Alpes y decir lo que opinaban del G7. Ahí lo tienen, ¿no? Representados allí. Greenpeace y el G7 desde los Alpes bávaros con proyección láser. G7 por los 100 renovables. G7 por el 100% en renovables, escribió la ONG, con potentes rayos láser sobre la ladera de una de las majestuosas montañas, cerca del Palacio de El Amu, donde se reúnen los líderes de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Los países del G7, recordó Greenpeace, acogen solo al 10% de la población mundial, pero son responsables de más del 20% de la contaminación mundial y del efecto invernadero. La lucha contra el cambio climático es uno de los ejes de la última jornada de la reunión de El Mao, en la que la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande buscan nuevos compromisos, dicen ellos, que permitan culminar con éxito la cumbre del clima de París de finales de este año. En Kroen, en Alemania, el G7 debatiría sobre terrorismo, pobreza y epidemias. La presente cumbre del G7 arrancó un día antes a reunirse los líderes de Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña. Es decir, el domingo. Y Rusia, país que se unió al grupo en 1998, tras lo cual pasó a llamarse G8, fue separada en 2014 debido a la incorporación de Crimea y los sucesos en Ucrania. Para debatir los temas del orden del día, el Mao acudieron visitantes especiales. Presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, presidente de Senegal, Macky Sall, primer ministro de Etiopía, Haile Mariam Desalegn, el presidente de Túnez, Beyi Haji Essebsi, el presidente de Nigeria, Muhammad Buhari, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, con quien está planificado un encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Según declaró una fuente gubernamental alemana, los líderes de los países africanos, así como los titulares de institutos financieros mundiales que participan en el encuentro, deberán debatir tácticas de lucha contra los grupos Estado Islámico y Boko Haram, así como la propuesta especial de Berlín que consiste en la creación de un fondo para la lucha contra la pobreza. ¿Cuántas veces oímos eso de fondo para la lucha contra la pobreza? Bla, bla, bla. Kroen, Alemania, empiezan a reunirse todos los pesos pesados. Y allí llegó también Barack Obama, muy sonriente como siempre. La señora se sabe dueña de una posición probablemente vitalicia, hasta que le dé la gana va a estar allí. Maneja el dinero con un pie en cada lado del Atlántico. Y en cualquier caso,
Los rusófonos dentro de Ucrania son precisamente los que llevan la carga de la guerra, su economía está desplomada, su vida está desordenada. ¿Qué tenía que ver con esto? Bueno, mucho. Porque aprovechando esta cumbre, también Obama aprovechó para responsabilizar a Vladimir Putin de las consecuencias económicas de las sanciones. Aquí podría decirse que están los que manejan la economía mundial, de una manera u otra. Hacen su entrada los dos pesos pesados europeos y atrás Obama, como quien no quiere la cosa y sabiendo su protagonismo. Verán al fondo un militar francés con el característico kepis cilíndrico, ese que lleva el maletín con los códigos de la Force de Frappe, ¿verdad? De este caballero que besa a la francesa. El presidente francés siempre va acompañado de un edecán desde la época de Charles de Gaulle, con un maletín. Y el maletín, como les hemos dicho tantas veces, lleva el código nuclear y no se puede apartar a más de 30 segundos de donde está él. Bueno, Obama dijo: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es responsable por las consecuencias económicas de las sanciones. Vean esto, la gestualidad cambia cuando saluda a un afro. Hay una pequeña diferencia, si la saben captar. No es el mismo saludo, por más que le ponga la mano del hombro, y cuando saluda a un europeo blanco. Por supuesto, mucho menos con la dueña de los billetes mundiales. Personaje interesantísimo, la dama. Cambia, ¿no? Vieron, la gestualidad cambia. Muy interesante el idioma gestual de Obama. Bueno, después de darse el lugar que quiere para consumo interno, de manera que vean que está representando bien a los Estados Unidos, justo cuando un estado como Texas dice: si ustedes siguen manejando la economía como esta, Texas tiene suficientes reservas de oro y no queremos que nos la lleven de acá, y Texas está dispuesta a declararse otra vez independiente. Eso se lo revientan mientras Obama está en la cumbre. Interesantísimo ese tema, ¿eh? En lo que se supone la idílica paz de las montañas europeas, Obama, con el infaltable vaso de plástico de café. With respect to security, the G7 remains strongly united in support for Ukraine. Con respecto a la seguridad del G7, sigue firmemente unido en apoyo a Ucrania y vamos a seguir prestando apoyo económico y asistencia técnica que necesita Ucrania, ya que avanza en las reformas fundamentales para transformar su economía y fortalecer su democracia. Como hemos visto de nuevo en los últimos días, las fuerzas rusas siguen operando en el este de Ucrania, que viola la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y este es ahora el segundo año consecutivo en que el G7 se ha reunido sin Rusia, otro ejemplo del aislamiento de Rusia. Y cada miembro de la G7 sigue manteniendo sanciones a Rusia por su agresión contra Ucrania y dale con Ucrania. Ahora es importante reconocer que la economía rusa se ha debilitado seriamente. El rublo y la inversión extranjera se han reducido, la inflación no se ha terminado, el Banco Central ruso ha perdido más de 150.000 millones de dólares en reservas, bancos y empresas rusas están prácticamente bloqueados fuera de los mercados internacionales, compañías energéticas rusas están luchando para importar servicios y tecnologías que necesitan para proyectos energéticos complejos, empresas de defensa rusas han sido separadas de la tecnología clave. Rusia se encuentra en una profunda recesión, lo que las acciones de Rusia en Ucrania están perjudicando a Rusia y han perjudicado al pueblo ruso. Y aquí en el G7 nos pusimos de acuerdo que así como vamos a seguir buscando una solución diplomática, sanciones contra Rusia seguirán vigentes siempre que Rusia quiera seguir violando las obligaciones bajo los acuerdos de Minsk, y nuestros socios europeos reafirman que mantendrán sanciones a Rusia hasta los acuerdos de Minsk se apliquen plenamente. En suma, habla
por todos. ¿Por qué? Porque pensaron que pedacito a pedacito podían llevarse a Ucrania hacia Europa y habían creado la masa crítica dentro de Ucrania. Y Moscú dijo no, hasta ahí llegaron. Todo lo que dijo fue Rusia, 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 Rusia. ¿Estamos o no en una especie de nueva Guerra Fría? Ustedes me dicen. Angela Merkel en Rouen. Estábamos en intensas negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio bilateral. Queremos finalizar CETA, queremos impulsar TTIP, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y hacer un claro progreso este año hacia ese acuerdo. Voranbringen und noch in diesem Jahr deutliche Fortschritte hin zu einem Abkommen erreichen. Hemos dicho claramente, como el G7, que necesitamos normas vinculantes en el corazón del problema y el acuerdo incluso sobre el clima adecuado. El mundo no tiene ninguna forma vinculantes en el momento y por lo tanto debe ser un objetivo en la cumbre de París. Queremos asegurarnos de que todos los países están en condiciones de desarrollarse de una manera homogénea, que nos permita asegurar que un tema fundamental como la temperatura media global no aumente más de 2 grados centígrados y estamos claramente comprometidos con el objetivo de 2 grados. Die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel. Ahora sí todos entienden que estamos en la querida, contaminada y única, ¿no? Nos dimos cuenta de que queremos asegurar el financiamiento para enfrentar el cambio climático. No podemos hacerlo solo, pero estamos comprometidos con la meta de lograr 100.000 millones disponibles por año a partir de 2020 con cargo a fondos públicos y privados. Es muy importante que realmente nos propongamos esta meta antes de la conferencia sobre el clima de París, ya que muchos países en desarrollo y las pequeñas naciones insulares solo serán capaces de llegar a un acuerdo después de París, y eso sí estamos comprometidos con este objetivo. Darstellen können, denn viele Entwicklungsländer, viele kleine Inselstaaten werden überhaupt nur nach Paris fahren mit dem Ziel, ein Abkommen zu Nótenle el agotamiento de la agenda de esta cumbre. Ya tiene ojeras de 2 pisos. En el comunicado final se sentará de acuerdo a una información trascendida de la cumbre que se va a acelerar el trabajo sobre los temas y este tratado sin demora alguna. David Cameron, otra vez con un discurso más para consumo interno y para su electorado que para integrarse a una Europa potente. Aquí en esta cumbre que hemos discutido nuestros esfuerzos conjuntos para derrotar los extremismos islamistas y los terroristas que amenazan a las comunidades de todo el G7 y de todo el mundo. En Irak tenemos una triple estrategia para hacer frente a esta amenaza. En primer lugar, ayudar a entrenar las fuerzas de seguridad iraquíes para que después derroten al ISIL en el terreno. Ya hemos estado entrenando fuerzas kurdas y vamos a implementar un adicional de 125 efectivos militares, ampliar esta información en todo Irak. En segundo lugar, el apoyo político, claro, con el primer ministro Abadi, con quien me reuní esta tarde, y sus esfuerzos para liderar un gobierno inclusivo que atraiga al país un enemigo común que es el ISIL. Todo el mundo aprovecha para decir cosas para quedar bien en casa. A continuación, Libia. Esto no es solo acerca de la difícil situación de algunas personas lejanas, se trata de una amenaza planteada a Gran Bretaña, de la creciente inestabilidad allí. Ahí está el riesgo de que los terroristas del ISIL exploten el espacio sin gobierno para establecerse un nuevo punto de partida y planear ataques contra Europa. Ahí está el corredor abierto que las bandas criminales están explotando actualmente para hacer Libia la puerta de entrada a Europa para el contrabando de personas. En esta cumbre hemos acordado dar todo nuestro apoyo a los esfuerzos de la ONU para establecer un gobierno de unidad nacional en Libia y seguimos presionando para un enfoque integral de lo que hemos hablado. Finalmente, Rusia. El G7 está unido en lo que debe suceder al lado de la desescalada de la crisis en Ucrania. Sanciones existentes deben permanecer en su lugar hasta que los acuerdos de Minsk se apliquen plenamente. Esto requerirá la acción de Ucrania y Rusia. Por eso es vital importancia que nos aseguremos del gobierno del presidente Poroshenko tiene el apoyo necesario para entregar las reformas políticas y económicas también necesarias. Y el Reino Unido ya está proporcionando apoyo a través de nuestro fondo de gobernanza y seguirá mirando lo más que podamos hacer, pero no hay que olvidar que los ucranianos son víctimas y no agresores. Bla, bla, bla.
Se ha planteado aquí como si fuera el gran líder de Occidente, ¿no? En cuanto a lo que dije ayer, quiero decir que lo que he dicho es que si quiere ser parte del gobierno, que tiene que tomar la opinión de que estamos inmersos en un ejercicio de renegociación, de tener un referéndum que le dará lugar a un exitoso resultado, es lo que dije. Creo que hubo una mala interpretación, por lo que me levanté y leí los periódicos y pensé, bueno, voy a repetir lo que dije y dejarlo muy claro. Pero en cuanto a su pregunta sobre el Partido Conservador, no creo que haya una unidad real detrás de una estrategia de renegociar referéndums que son correctos para el país. Y al final esto es de lo que se trata. Esto es lo que está en el interés nacional de Gran Bretaña. Creo que es en nuestro interés nacional tratar de hacer cambios en la Unión Europea y los cambios a nuestra membresía y luego dar la decisión final al pueblo británico y será para que ellos decidan si un grupo de políticos y otro grupo de políticos que será un público británico el que va a decidir, siempre chantajeando que me quedo o me voy, ¿no? En suma, después de lo feo que quedó, Cameron rectifica tras amenazar con la salida del gobierno a sus ministros euroescépticos. David Cameron se despide del G7 en Baviera con una sonada rectificación en el campo del avispero que él mismo fabricó, trago amargo, sobre el Reino Unido y la Unión Europea. El domingo por la noche había hecho unas declaraciones que todos los medios interpretaron como que amenazaba con echar de su gobierno a quienes se posicionaran en la consulta a favor de la salida de Europa. Schloss Elmau. También hablaba François Hollande. Toda una maniobra política para consumo a bordo, la del primer ministro británico, pero en fin, la manejó. Lo que les decía, ¿no? Ahí va el jefe de gobierno, acá va el decán, siempre lo verán con el maletín. Antes era más aparatoso. Este es el maletín con los códigos nucleares. Y lo tiene que llevar ahí muy pegadito al presidente. Ahí en todo caso está el ministro de por medio, porque ahí, desde la época de De Gaulle, están los códigos nucleares. C'est savoir qu'elles avaient des propositions alternatives. Donc, si nous voulons avancer, il convient qu'il y ait rapidement. Quand je dis rapidement, c'est quand même là. Las autoridades griegas dijeron que tenían alguna propuesta alternativa, así que si quieren seguir adelante debe hacerse rápidamente. Con esto quiero decir en horas o días por venir. Tenemos discusiones, propuestas alcanzadas que no fueron acordadas por Grecia, se pueden sustituir por algunas propuestas alternativas. Hubo preguntas y respondió. Il faut qu'il y ait un rapprochement pour qu'il y ait un accord. Para llegar a un acuerdo, ¿qué necesita para acercarse el uno al otro? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, es el final de junio. Grecia ha aceptado una fecha límite para el pago de sus cuotas a finales de junio. Esta es la fecha límite, pero nadie nos impide avanzar más rápidamente y creo que eso es en el interés de la propia Grecia. Nous interdit d'aller plus vite. Et moi, je pense que c'est l'intérêt de la Grèce que ça aille plus vite. Luego otra pregunta dijo, tenemos que hacer todo en estas conversaciones para llegar a un marco y ya estamos trabajando en ello. Las metas sabemos que son financiamiento. Esto debe ser establecido y movilizar a todas las partes interesadas. La comunidad empresarial, así como la sociedad civil de todo el mundo, y localmente una agenda de soluciones. No podemos fallar, tenemos que hacer todo lo que podamos para tener éxito. Du monde entier, je pense aussi aux collectivités locales, ce qu'on appelle l'agenda des solutions. Donc nous n'avons pas le droit d'échouer, il faut donc faire tout pour que la réussite soit au rendez-vous. Pour abonder les 100 milliards. A otra pregunta importante dijo. Et donc les 100 milliards de dollars ont été rappelés. Se ha dicho hoy que estamos apuntando a 100.000 millones como un objetivo, pero también tenemos que ser muy específicos. Un acuerdo en el clima internacional. No es suficiente decir que habrá tantos millones de dólares de Estados Unidos en el año 2020. Tendremos que hacer que esto, por supuesto, sea el fondo verde. 10.000 millones, luego necesitamos algún otro tipo de financiación, la financiación pública, la financiación privada, la financiación innovadora, el financiamiento de las instituciones multilaterales y en resumen, ahora el grupo del G7 tiene el deber de garantizar que habrá 100.000 millones de dólares para la transición en el 2020 y también para ser específicos acerca de dónde vendrán los recursos, porque hay que proveerlos. De pouvoir
non seulement donner cette garantie qu'il y aura bien 100 El milliards presidente francés pide sellar un acuerdo con Grecia para fin de mes, ¿no? la transition, mais Y las conversaciones técnicas deben tener lugar en las próximas horas o días para allanar el camino a las discusiones de nivel político cuando los líderes de la Unión Europea se vean en Bruselas el próximo miércoles para una cumbre Unión Europea-Latinoamérica. Lo enfatizó, agregando que no tenía dudas de que habría negociaciones sobre Grecia necesariamente antes de entonces. Un poco de historia, Bagdad, Saddam Hussein y Tariq Aziz. Vean, muere en prisión Tariq Aziz. Esto ocurrió antes de iniciar la semana y no lo habríamos recordado. El ministro de Exteriores de Saddam Hussein. Era el 8 de pique en la baraja distribuida por la Casa Blanca con los líderes más buscados de la dictadura. Y era el único cristiano de aquel gobierno de Irak. Fue juzgado y condenado a 15 años de prisión en el 2009 por su papel en alguna de las atrocidades cometidas por el sistema baasista, del que él era uno de los máximos dirigentes. Por su avanzada edad, Aziz se salvó de la ejecución en la horca, pena que sí se le aplicó al presidente derrocado. Fue el único mandatario cristiano de la gobernanza de Saddam y su puesto como ministro de Exteriores entre 1983 y 1991, y después como viceprimer ministro iraquí hasta 2003, le dio a Aziz una gran proyección exterior, siendo considerado incluso la cara amable del régimen. Y es que en el exterior se le solía considerar como un moderado con el cual se podía dialogar. Su discurso comenzó a volverse cada vez más beligerante a medida que se insinuaba y luego se concretó una invasión estadounidense a Irak. Defenderemos nuestro país con valentía, somos un pueblo libre y experimentado en la lucha. هو أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة وقد شارك خلال العقود Estamos dispuestos a defender la independencia, la soberanía في كل أعمالها y las riquezas de Irak. مع أجهزتها المختلفة Y esto lo dijo la última vez que fue entrevistado por los medios españoles, ¿no? وقدم لها المساعدات. Se encontraba el 2 de enero del 2013, ese día sentado ante la prensa en un lujoso palacio de Bagdad, aseguró que si las tropas estadounidenses entraban en la capital, a él no lo capturarían con vida. Bueno, después vino lo que vino, y ese denigrado presidente y ese denigrado canciller al que todas las potencias occidentales le vendían armamento y le aceptaban con gusto sus multimillonarios cheques en dólares, le volvieron la espalda cuando llegó el momento. Eran los siempre bienvenidos Saddam Hussein y Tariq Aziz, sobre todo cuando venían con aquella chequera, le decían, ¿están en guerra? Sí. ¿Necesitan apoyo? Sí, y le vendían armamento. Después dijeron, no, ahora ustedes son los malos. Realpolitik. Cosas veredes, Sancho. No veo, hablando de cosas veredes, en los monitores de los satélites nada que supere lo que tenemos previsto para ustedes, ni lo que le acabamos de mostrar. Así que un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Interesante segundo bloque, no se lo pierdan. Ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme, ¿qué hace usted en Orlando? No dice nada. Somos como los renegados, yo no puedo unir este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes, jueves y viernes a las 10:10 de la noche. Más BTV, más revolución. Él es Juan. Nunca en su vida ha trabajado en un banco. Sin embargo, es pieza fundamental para que millones de personas tengan acceso a la banca. Él es Alberto, que no es agricultor, y aún así, gracias a su trabajo, toneladas de alimentos se producen, procesan y distribuyen a diario. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país.
Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. Somos un pueblo que ha resistido las más duras pruebas, ataques que han desafiado nuestra voluntad de patria. Pero hemos salido victoriosos con el liderazgo de un hombre que con valentía sigue fiel junto al pueblo alcanzando victorias. Demostrando que cuando nos mueve el amor y la lealtad, somos invencibles. Ante las dificultades, con Maduro, sigamos venciendo. Mi mamá siempre decía que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Yo de niño no entendía qué significaba eso, pero ahora sí. Hoy me toca asumir un gran reto, el más grande que me ha tocado. Sentirme útil a mi país es tan bonito como el amor correspondido. Este 28 de junio vamos a elegir nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria. Te la ponemos fácil. Ahora, a través de la página del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, puedes realizar el cálculo de tus prestaciones sociales, hacer el registro de entidad de trabajo y verificar la solvencia laboral siguiendo las instrucciones del manual. Para mayor información, comunícate al 0800 Trabajo, 0800 872 2256. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estaba recordando, ahora que veía esas imágenes, cómo manejaba Irak Saddam Hussein y cómo lo respetaban las potencias occidentales hasta que dijeron, nada, bolilla negra. Estuve en Irak en tiempo de paz, conocí 2 veces y conversé con Saddam Hussein y recorrí Irak desde el Golfo hasta la frontera con Turquía, ¿no? Aquí era un país con un envidiable poder adquisitivo y un estándar de vida muy interesante, ¿no? Cuando decidieron, ya no nos sirve, se acabó. Pero recuerdan, tantas veces les dije, hay que tener en cuenta esta composición porque chiitas al sur, sunitas, que eran los de Saddam Hussein, al centro de Irak, chiitas al sur, sunitas al centro y kurdos al norte, y todos en santa paz en aquella época. Los kurdos se movían por fronteras permeables, ¿no? Hacia Irán, hacia Turquía, a veces a Siria, ¿no? Pero también eran los que armaban las compañías petroleras cuando querían presionar a Bagdad, cuando se ponía muy independentista algún jefe de gobierno, y era más o menos utilizado, ¿no? Ahora los kurdos decidieron que era su momento y que querían hacerse sentir. ¿Y dónde se hicieron sentir? En el ángulo oriental, en el verdadero cuartel militar de la OTAN. Es una noticia interesantísima que vale la pena analizar desde el punto de vista geopolítico, y por eso hemos decidido dedicarle toda la segunda parte de este bloque. ¿Por qué los kurdos ahora demuestran su poderío? Y lo demuestran por la vía de las urnas. Vean esto. El partido pro-kurdo entra al propio parlamento de Turquía. Casi 97% de los votos contabilizados. El partido de Erdogan, Partido de Justicia y Desarrollo, AKP, estaba muy por delante de otros partidos con poco más del 41% de las preferencias, de acuerdo con la televisora estatal TRT. Mientras tanto, todas las miradas al principal partido kurdo, el HDP, que superó el 12% por encima del umbral del 10% necesario para poder entrar al Parlamento como partido oficial. Y el aparente avance del HDP, los kurdos, por encima del umbral, lo colocaría como una importante posición en el Parlamento turco, ocupando escaños que anteriormente pertenecían nada menos que al partido de gobierno, por lo que sería poco probable un cambio a la Constitución bajo los términos del AKP. Más de 53 millones de votantes en Turquía y el extranjero podían pronunciarse para elegir a los diputados de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Al margen de las cuestiones constitucionales, las elecciones podrían tener un gran impacto en el proceso de paz para terminar con décadas
de la insurgencia kurda en Turquía. Erdogan ha dominado la política turca desde que su partido obtuvo el poder en el 2002, en el 2003 se convirtió en primer ministro y lideró la formación en 2 abrumadoras victorias en las elecciones parlamentarias. El año pasado decidió arriesgarse al presentarse para presidente, confiando en que su partido podría después ampliar los poderes del cargo. Según la constitución actual, Erdogan debe mantenerse al margen de las disputas políticas como presidente. Pero ha hecho una campaña abierta y combativa. Vean esto es el Bósforo y el gran puente que lo cruza. Esto es importantísimo porque lo que les mostraba en el mapa, de un lado está Europa y del otro lado está Asia. Depende cómo la queramos ver. Pero este gigantesco, una autopista en el cielo, ¿no?, que cruza el Bósforo, permite ir de Europa hacia Asia manejando y navegando, no se diga. Esto es una yugular de la utilización del poderío naval mercante y el poderío naval que debe protegerlo, ¿no? Por lo tanto, ese es un estrecho fundamental. Y de un lado Europa, del otro lado Asia, pero además, vieron dónde viene, ¿no?, incluso de todo el tema de Crimea y los intereses geopolíticos de Moscú por el lado del norte de ese curso de agua. Esto es muy importante y ha habido guerras aquí, bueno, desde tiempo inmemorial por este tipo de legendarias batallas, además por el control geopolítico de esta zona. Bueno, Ahmet Davutoglu, líder del AKP, primer ministro turco, dijo: vamos a aprender las lecciones necesarias de los resultados de esta elección. En el futuro vamos a pegarnos más firmemente a nuestro propio camino. Erdogan ha dominado la política turca desde que obtuvo el poder en 2002. ¿Qué dicen los analistas aquí? Veterano investigador, hombre de encuestas, Tarkan Erdem, desde Estambul. 12 sene kalmış bir iktidar partisi için çok disminución de un 8% para un partido que ha estado en el poder desde hace 12 años no es algo que temer, pero podría afectar al partido más importante del Parlamento y en la política de Turquía. Pero estamos acostumbrados a estar en el 46, 47, 49, 50%. Así que es por eso que es tan molesto la situación de ahora. Terminó el proceso electoral, ha habido sorpresas, ¿no? Tarkan Erdem, uno de los mayores expertos en encuestas y en análisis de los resultados, dice desde Ankara: últimamente la violencia y la violación de la ley, especialmente por el propio Erdogan, provocaron una reacción del público. Creo que esa es la razón de la disminución del apoyo y creo que podría haber sido aún peor, pero mi conjetura es que la gente no creía que el partido de la oposición estaba dispuesto a tomar esta iniciativa. Ama muhalefet partilerinin iktidarı almaya kendilerini hazır göstermediler. Esto es lo que dice el experto, veamos lo que dice la gente en la calle. Diyarbakir, un residente en Koskun, dice: un golpe inesperado y todo el mundo salió a festejar su victoria. Bueno, todo el mundo que votó como votaron, ¿no? Cuando nos despertamos por la mañana del lunes, hoy esta novedad, y espero que todo el mundo esté feliz y satisfecho con los resultados de esta elección. Eso era lo que queríamos y eso es lo que demostró la voluntad del pueblo. Vamos a superar el umbral con el HDP, vamos a ahogar a Erdogan en ese umbral. No reaccionamos ayer por la mañana, pero vamos a dar nuestra respuesta en las encuestas, no con la violencia, pero será un golpe político para el partido acá. Nosotros podemos demostrar lo que somos con nuestros propios votos. Turquía y las elecciones que marcan el fin de una era. Ganándolas, se puede decir que el presidente turco Tayyip Erdogan, a pesar de ganar, perdió las elecciones en su país. Porque las parlamentarias del domingo marcaron el fin de una era en Turquía, una etapa de 13 años en la que el Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, partido del mandatario, encajó 3 mayorías absolutas consecutivas y condujo al islamismo turco al poder. Y resulta que este domingo, a pesar de que la AKP obtuvo el mayor número de escaños, perdió la mayoría absoluta, la perdió. El festejo, pese a la victoria,
tiene un sabor amargo de trasfondo y sobre todo cuando se analiza los resultados y sus consecuencias. Solo el Podemos de los kurdos puede evitar que Turquía se convierta hoy en Erdoguistán, dijeron algunos. Por la estabilidad, la nueva Turquía está en camino. Comienza la segunda parte, es la unidad más al poder. Los eslogans del Partido Justicia y Desarrollo de Recep Tayyip Erdogan exhibe estos días la campaña, pero ellos están poniendo énfasis en lo mismo, la necesidad de mantener el gobierno, porque si no mantienen el gobierno no habrá una Turquía fuerte. En los últimos meses Erdogan ha violado repetidamente el juramento de imparcialidad que pronunció al acceder al cargo presidencial, haciendo de campaña de forma más o menos descarada por el AKP en eventos electorales, siendo presidente, camuflados como inauguraciones de infraestructuras que a menudo ya estaban inauguradas, conmemoraciones históricas o simples encuentros populares. Así lo decía un analista del Mundo de España. Y es la primera vez que se llega al poder hace más de una década, los islamistas del AKP se lo juegan todo y les salió muy bien. Selahattin Demirtas, líder de los turcos kurdos. Nosotros superamos el umbral de crear inestabilidad o inseguridad. Por el contrario, se trata de un movimiento en contra de la instabilidad y la inseguridad. No somos un proyecto de conspiración internacional, pero somos un proyecto para los oprimidos y la clase obrera. Y a partir de ahora en adelante vamos a trabajar para proporcionarle esto a estas personas que se lo merecen. Estamos dispuestos a apoyar a cada paso en el Parlamento. Estamos de acuerdo, si están de acuerdo con nuestros principios. Estamos dispuestos a apoyar a cada paso a nivel constitucional que promueva libertades. Estamos dispuestos a trabajar hacia un sistema parlamentario incluyente, democrático en Turquía. Demokratik, katılımcı bir parlamenter sistemi geliştirmeye hazırız. Luego el residente que no quiso identificarse dijo, estamos muy contentos, todo el mundo está muy contento, la gente de Diyarbakir, así como personas de las provincias occidentales de Turquía. Queríamos superar el umbral más que nada y lo hicimos para cambiar un poco la composición del Parlamento. Diyarbakır halkı olsun, hani bütün Güneydoğu halkı olsun, Batılılar olsun, hani bu sene gerçekten hani seçimi çok istiyorduk, barajı açmayı çok istiyorduk. Estamos muy emocionados, estamos muy alegres, con suerte se sentirá de esta manera, vamos a vivir juntos y espero que los turcos, los kurdos, los asiriak y todos los otros grupos étnicos que conviviremos en el Parlamento. Estamos muy contentos, nos sentimos pacíficos porque ganamos esta elección, queremos la paz y queremos la educación en nuestra lengua materna. Queremos la libertad para nuestros hijos y para nuestro futuro. Queremos la libertad para todas las personas. Un verdadero cambio histórico. Ahora una avalancha de votos de los kurdos buscando su lugar, no solo bajo el cielo, sino en esta tierra en la que estaban desperdigados. El viceprimer ministro turco, Nurman Kurtulmus, declaraba. Sayın Cumhurbaşkanımız demokratik teamül gereği birinci olan partinin AK Parti'nin genel başkanı Sayın Başbakan. El presidente dará el deber de formar gobierno al líder del partido de los kurdos, el partido que llegó primero como parte de la costumbre democrática, y creo que nuestro primer ministro será capaz de formar el gobierno dentro del tiempo asignado y de una manera que satisfaga a todos dentro del marco legal. 5 yıldır çok partili siyasi hayatta şu ya da bu şekilde. Es importante que la democracia sea mejorada en un sistema multipartidista, una y otra manera, en los últimos 5 años. Esto es uno de los mejores resultados de las elecciones. Turquía tiene una democracia madura, por lo tanto, una coalición sin duda saldrá de esta madurez. No es pura casualidad, elecciones anticipadas. Es decir, el gobernante Partido de Justicia y Desarrollo, AKP de Turquía, ahora intentará formar un gobierno de coalición como primera opción tras perder la mayoría parlamentaria, pero la celebración de elecciones anticipadas podría ser una opción si no lo logra, si lo ha reconocido el lunes. México.
Esta es la violencia en la campaña electoral. México votó ayer en unas elecciones locales y legislativas marcadas por intentos de boicot de grupos sociales en el sur, en la que se espera un triunfo del oficialista PRI en la Cámara de Diputados y la posible primera victoria de un candidato independiente a gobernador. Las urnas cerraron en todo el país a las 20. En una hora el sistema de resultados preliminares había contabilizado 2,08% de los votos y daba ganador, obviamente, al Partido Revolucionario Institucional. Una vez cerradas las casillas, se reconoció un mensaje a los medios de comunicación que durante los comicios locales y federales se registraron incidentes en varias zonas del país que fueron entendidos y registrados debidamente. Los disturbios se concentraron en los estados de Guerrero y Oaxaca. A ver, hay que chocar. Falta ya, ¿no tienes más plumones? ¿Ya están los plumones ahí? Aquí, sí, de este lado. En Oaxaca, maestros disidentes llevaron a cabo acciones de boicot para exigir al presidente Peña Nieto que derogue la reforma educativa, una de las banderas políticas a la que achacan un recorte de sus propios y elementales derechos laborales. Como ciudadano creo que tanto ellos tienen su derecho a dar su sentir como nosotros a votar, y bueno, eso es algo que debemos respetar. Ya alguien dijo que todos conocemos, el respeto al derecho ajeno es la paz, y cada quien debe respetar sus áreas y sus actividades. Estos comicios culminan la campaña electoral más violenta de que se tenga memoria, con 4 candidatos o precandidatos asesinados. 4 candidatos o precandidatos asesinados. Vaya vergüenza. Ayer el PRI informó que Carlos Pablo García Orozco, uno de sus coordinadores en el estado de Puebla, fue asesinado a balazos. García era coordinador de la campaña de Lorenzo Rivera Sosa, candidato a diputado federal. El presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió su cargo en 2012, espera que el PRI y sus aliados mantengan la mayoría en la Cámara de Diputados a pesar de las protestas inéditas por el horrible crimen de Ayotzinapa y los recientes escándalos políticos, incluida la compra de viviendas de la pareja presidencial a contratistas gubernamentales. La gran novedad de estos comicios es el estreno de la figura del candidato independiente. Uno de ellos, Jaime Rodríguez, llamado El Bronco, afirmó ante sus seguidores que sus encuestas le dan ganador en las elecciones a gobernador del Estado Industrial de Nuevo León, aunque también hizo lo mismo la candidata del PRI. Mucho glamour, pero mucha basura barrida bajo la alfombra. Bueno, esto viene ocurriendo desde hace décadas y décadas. Algo tiene que pasar. La polémica de la jornada fueron los llamados a votar por el Partido Verde que hicieron el seleccionador de fútbol Miguel Piojo Herrera y el cantante Gloria Trevi. Saber y conocer que la gran mayoría de las casillas se han instalado, como lo ha reportado el propio INE, y deseo realmente esto, insisto, venga a ser una invitación para que los ciudadanos de México se expresen de manera libre a través del ejercicio de su voto. Mientras esto ocurría en México, un lugar vinculado a los grandes conflictos mundiales como Sarajevo, en Europa, era noticia. ¿Por qué? Porque el llamado del Papa en Sarajevo fue nunca más la guerra. Lo dijo ayer Francisco durante su estancia en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina, un país de 20 años después de la guerra civil, continúa dividido por líneas étnicas y religiosas, a pesar de todos los avances logrados en la muy buscada reconciliación. El carismático pontífice abogó por la paz y la reconciliación y el perdón en Bosnia, un país en el que este año se cumplen 20 años desde el final de la guerra, pero que aún vive con profundas lesiones, tensiones étnicas y religiosas. El Papa hizo este llamamiento durante un encuentro interreligioso celebrado en el Centro Internacional Estudiantil Franciscano de Sarajevo. Alcune parole mi sono rimaste nel cuore. Una ripetuta
perdón. El encuentro de hoy es signo de un deseo común de fraternidad y paz, de fe, de una amistad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo y en la que ya vivís la convivencia y la colaboración cotidianas. Es necesario el perdón y la convivencia. Estar aquí ya es un mensaje de ese diálogo que todos buscamos y por el que estamos trabajando, dijo el Papa. El único camino que se debe recorrer, apuntó el pontífice argentino, es el del perdón y de la reconciliación, manteniendo en la memoria la historia para no realizar reproches o recriminaciones, sino para recordar el sufrimiento. Y hablando del pontífice argentino, la primera dama. Cuando el palacio, cuando el palacio está cerrado, El Papa Francisco recibió ayer a la presidenta argentina Cristina Fernández en audiencia privada que se prolongó durante 1 hora y 45 minutos. Nada frecuente este honor. Después de la audiencia se procedió al habitual intercambio de regalos. Fernández obsequió a Francisco, está la comitiva acompañándole de alto nivel. Entre otros presentes, un retrato del beato Oscar Romero, obra del artista argentino Eugenio Cutica, así como 2 bajorrelieves para invidentes de la Virgen de Luján y un retrato del Papa. Un tan grande, porque dice que los chicos que usan que le pintó a Monseñor Arnulfo Romero, pero no olvidó las balas, tampoco el símbolo que son las balas. Ay. La presidenta también llevó al Papa argentino una cesta de productos gastronómicos de su país, además de 3 libros, uno sobre el patrimonio arqueológico argentino, otro de Alberto Metol Ferrer sobre los estados continentales y el Mercosur, y una infaltable copia del poema narrativo Martín Fierro. Pero si un ciego, un no vidente, quiere saber cómo es su rostro, tienen que mostrarle esto y él lo toca y también. Esta me la había regalado a mí, yo se la regaló. Vestida muy bien para la ocasión, con el protocolo vaticano, no como la hija de Menem que se apareció de blanco allá, eso solamente lo puede hacer los descendientes de la corona española. El Papa entregó a la presidenta argentina, con la que ya se ha reunido 5 veces en el Vaticano, un ícono, copia del original de la Virgen de la Ternura de la Catedral de Vladimir. Fernández fue también recibida por el Papa en el estudio anexo al aula de Pablo VI. Tras la reunión, la presidenta argentina subió a su vehículo oficial y se despidió de los periodistas que esperaban en la salida del lugar con un "nos vemos". Gracias. Desacostumbradamente larga e intensa la convivencia allí. Muchas gracias por todo. Cuídese mucho. Igual gracias. Gracias. El Papa Francisco, por su parte, se paró a conversar, dijo: buen día al final los periodistas, buen día, mucho trabajo. Libro uruguayo entre los que Cristina Fernández regaló al Papa, ¿eh? Vean esto, la policía de Texas rocía con gas pimienta a un hombre porque los estaba grabando. Y esto es solo el comienzo de las barbaridades que está haciendo la policía de los Estados Unidos, especialmente la del estado de Texas, que ahora es un estado que tiene tanto dinero que dice, bien podríamos independizarnos. Vean esto en cámara lenta. Solo porque lo estaba grabando con el teléfono, lo roció con gas pimienta. Ahora, vean esto, porque esto es inaceptable. Policía blanco contra adolescente negra. Esto le sacó hasta la pistola, ¿eh? Siglo XXI, Estados Unidos. Los vecinos de McKinney, en Texas, llaman a la policía porque dicen textualmente: hay demasiada gente negra en una fiesta. La fiesta era pacífica y tranquila, llegó la policía y esto es lo que pasó. Hey, y'all
Prácticamente se le monta encima con las rodillas. ¿Sigue siendo un grave problema ser negro en Estados Unidos o me equivoco? Estaban en una fiesta pacífica, tranquila. Una señora llamó a la policía y dijo, hay demasiados negros en una fiesta. Textual. Vean esto en cámara lenta. Es una adolescente de 15 años. No sé qué decirles que no hayamos dicho, pero interpreten lo que estoy pensando y supongo que estamos coincidiendo, por lo menos los latinoamericanos bien nacidos, ¿no? Bravo Eco 11, tenemos tiempo además. Actividades operacionales, el buque Escuela Simón Bolívar continúa navegando tipo mixto, es decir, máquina-vela. Ordenó abrir las velas Stay de Perico, Stay de Gaviafoque, Contrafoque y Trinquetilla. A ver, ¿dónde está hoy? Actualmente en la posición geográfica, latitud 17 grados norte. Este es 0, este es 10 y este es 20. 17 debe andar por aquí. Y ahora vamos a ver la longitud. Longitud 85 grados 21 minutos oeste. A ver, paralelo 80 es este. ¿Qué paralelo, digo? Meridiano. Paralelos y meridianos lo que estamos buscando. Ok. 87. Por lo tanto, debe estar en esta, este es el 80, en esta posición. Y dice, actividades. No se efectuaron actividades sociales, claro, están navegando. Actividades académicas, se impartió instrucción al personal de cadetes sobre los tipos de incendio y cómo combatirlos a bordo. De igual manera hicieron práctica de roles y recibieron instrucción sobre faros, boyas y el funcionamiento de la ecosonda. En el glosario naval dicen uña, interesante esto. Todos sabemos lo que es un ancla, ¿no? Bueno, al extremo de cada pata del ancla hay una forma a veces triangular generalmente, ¿no? A eso se le llama uña. Extremo de cada brazo del ancla, también llamado pico del oro, que se afirma en el terreno al fondear. Incluso si garrea, es decir, si la arrastra, sirve para que después se vaya clavando, ¿no? Condiciones climáticas, poca nubosidad la mayor parte del periodo, no se esperan precipitaciones, visibilidad buena, temperatura 27, vientos del este a 15 nudos, pueden navegar excelente con 15 nudos. Así agradecemos el envío al capitán de fragata Carlos Bolívar Garrido, guardia del puesto de comando y control de la Armada Bolivariana, y al capitán José Villafaña Valdivieso, contraalmirante, perdón, contraalmirante José Villafaña Valdivieso, director de coordinación y control operacional. Este es el parte que nos acaban de mandar desde Bravo Eco, al cual le deseamos, como de costumbre, buen viento y buena mar, y por todo lo bueno que están haciendo, Bravo Zulu. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentre de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, finaliza aquí este dossier, el programa decano en todo el hemisferio de información internacional, y su productor y conductor Walter Martínez les dice hasta mañana. Disponga usted de las cámaras, señor director.